apaga las luces, sube el volumen. Ya estás en tu dosis semanal de historias de terror aquí en Espectro Podcast. Como en cada semana te saludo, soy Oscar Morales, muy contento de tenerte aquí como escucha de un recopilatorio de historias fantásticas que preparé para ti en esta ocasión. Es septiembre, me gusta compartir en este mes historias relacionadas con el folclore mexicano. Y este capítulo no es la excepción, como estás viendo en el título. Déjame decirte que son leyendas muy poco conocidas, pero que merecen ser contadas porque son increíbles y súper impresionantes. Te recuerdo que si el contenido es de tu agrado, me apoyas muchísimo dejándome un me gusta, un comentario o compartiendo con algún conocido tuyo. Dicho esto, no te olvides de mandar tu historia. Vamos a escuchar la primera leyenda que tengo preparada para ti el día de hoy. Acompáñame a escuchar este relato. El padre sin cabeza. Cuentan los viejos de Tonalá que, durante la época de la Guerra Cristera, las calles del pueblo no eran como las conocemos ahora. Había silencio, miedo y un ambiente de desconfianza que se respiraba a todas horas. Los caciques y hacendados controlaban todo. Ellos no querían que la fe católica creciera, porque sabían que el pueblo encontraba fuerza en la religión, y para ellos cualquier fuerza que no pudieran controlar era un peligro. En medio de todo esto, vivía el padre Miguel, un sacerdote joven, sencillo que había llegado a Tonalá para encargarse de la parroquia de Santiago Apóstol. La gente lo quería tanto no solo porque oficiaba misa, sino porque él visitaba enfermos, llevaba comida a los más pobres y siempre encontraba palabras de aliento para quienes estaban desanimados. «Padre, ¿no le da miedo predicar?», le preguntaba un joven en la plaza. Él sonreía con calma y respondía: «El miedo se vence con fe. No estamos solos». Las familias lo escuchaban a escondidas, a veces reunidas en casas cerradas con velas encendidas, rezando bajito para no llamar la atención de los vecinos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los caciques se enteraran de que el padre Miguel estaba animando al pueblo a mantener viva la religión y decidieron darle un escarmiento. Una noche, hombres armados llegaron a la parroquia. No tocaron la puerta, simplemente la derribaron. Entraron con pasos firmes y sacaron al sacerdote entre empujones. Algunos vecinos, escondidos, alcanzaron a mirar desde las ventanas. ¡Déjenlo! ¡No le ha hecho daño a nadie! Uno de los guardias lo empujó con el rifle. «¡Cállate! ¡O vas a acabar igual que él!». El sacerdote, aunque rodeado de hombres armados, no parecía tener miedo. Dicen que levantó la voz para calmar a la gente que comenzaba a salir a la calle. «No sufran por mí. Recuerden que nuestra fe no muere con un hombre». Lo llevaron hasta un árbol enorme que había en la calle de Pedro Moreno. Un árbol centenario que daba sombra en verano y que todos en el pueblo reconocían. Allí lo ataron con una cuerda gruesa. Mujeres lloraban, niños se abrazaban fuertemente de sus familiares y algunos hombres intentaron intervenir, pero los guardias eran demasiados. «¡Déjenlo! ¡Él solo estaba ayudando a la gente!», gritó alguien desde la multitud. El padre Miguel, sereno, alcanzó a decir sus últimas palabras. «Perdónalos, Señor. No saben lo que hacen». Y frente a su pueblo, lo colgaron. El silencio que quedó esa noche fue insoportable. Nadie hablaba, solo se escuchaban los sollozos y el crujir de las ramas del árbol movidas por el viento. El cuerpo del sacerdote
Fue retirado al amanecer por algunos fieles que entre lágrimas lo sepultaron en secreto, pero la gente de Tonalá nunca olvidó lo que ocurrió. Con el paso de los años, comenzaron las historias. Los primeros en contarlo fueron los veladores de la zona. Decían que al dar la medianoche, mientras recorrían las calles de la parroquia, sentían de pronto un viento helado que les erizaba la piel. Entonces, entre el arco y el campanario, aparecía una silueta con una gabardina que caminaba despacio, con la sotana ondeando al ritmo del aire, pero sin cabeza. Uno de los veladores, años después, contó a sus nietos: Yo lo vi, muchachos. Creí que era mi cansancio, pero nada de eso. Pasó frente a mí, sin cabeza, y el aire me dejó sin voz. No pude ni gritar. El relato se fue esparciendo entre los vecinos. Algunos aseguraban que al paso de la silueta, las puertas de madera crujían como si se abrieran solas. Otros decían haber escuchado murmullos de rezos apagados, como si vinieran de otro tiempo. Una señora que vivía frente a la parroquia juraba que, en más de una ocasión, la silueta se detenía frente al arco y parecía girar hacia su ventana. No tiene cabeza, pero yo sentía su mirada fija en mí, decía entre suspiros. Hoy en día el lugar donde ocurrió aquel suceso ya no es el mismo. Donde antes estaba el trayecto del sacerdote, ahora se levanta un jardín de niños. Pero eso no ha detenido las historias. Hay quienes al pasar de noche todavía sienten ese viento frío que comienza suave y luego se intensifica hasta cortar la respiración. Algunos se persignan, otros simplemente aceleran el paso, porque nadie quiere quedarse al arco cuando la silueta aparece. La leyenda dice que el padre Miguel camina a cada medianoche el mismo trayecto de su último día, cruzando lentamente desde el arco hacia el oriente de la calle, y aunque su figura desaparece al llegar a la sombra de los árboles, la sensación helada permanece en el cuerpo de quienes lo han visto. Para muchos es un alma en pena, para otros es un recordatorio de que la fe sobrevivió a pesar del miedo. Pero lo cierto es que hasta hoy, cuando alguien habla del sacerdote sin cabeza de Tonalá, lo hace en voz baja, como si temiera que el viento de la medianoche volviera a traer consigo la silueta del padre Miguel, caminando eternamente sin cabeza por las calles del pueblo. ¡Qué gran historia! Déjame saber tus reflexiones sobre esta leyenda que en lo personal yo desconocía antes de buscarla para traerla el día de hoy aquí contigo. No te olvides de mandar tu historia a mis redes sociales o a mi correo electrónico. Vamos con la siguiente historia, que relata de un objeto embrujado, un objeto muy peculiar. ¿Me acompañas a escucharla? La muñeca de las ánimas. Hace más de 60 años, en Jalapa, Veracruz, surgió una historia que todavía muchos recuerdan. Se trata de la leyenda de Yarini, conocida como la muñeca de las ánimas. Todo comenzó con una niña llamada Sara, que en ese tiempo tenía apenas 4 años de edad. Como cualquier niña de su edad, tenía un juguete favorito. Una muñeca de trapo, con cabello de estambre y ojos grandes, cosidos con hilo oscuro. Ella misma le puso nombre: Yarini. Nadie sabe por qué la llamó así, pero el nombre se le quedó para siempre. Sara estaba muy apegada a su muñeca. Dormía con ella, jugaba y rara vez se separaba de su lado. Hasta allí, nada raro. Lo extraño empezó cuando los vecinos comenzaron a notar que la muñeca aparecía cada día con ropa distinta.
un vestido rojo, una blusa blanca, un moño en el cabello y no se trataba de que Sara la cambiara frente a todos. Muchas veces los atuendos aparecían de un día a otro, como si alguien más lo hubiera hecho mientras la familia dormía. Al poco tiempo, se corrió la voz de que incluso cuando Sara no estaba en casa, la muñeca podía verse asomada por la ventana, inmóvil, mirando hacia la calle. Algunos decían que era pura imaginación, pero otros aseguraban que los ojos de Yarini parecían moverse. Pronto comenzaron a circular explicaciones. Las más populares decían que años antes, una niña había muerto atropellada justo frente a la casa donde vivía Sara, y que su espíritu había encontrado en la muñeca un lugar donde quedarse, que el apodo de la muñeca era la muñeca de las ánimas. Con el tiempo, la historia se volvió tema de conversación en el vecindario. Había quienes cruzaban la calle para no pasar justo enfrente a la ventana, y también quienes aseguraban haber escuchado risas infantiles cuando la casa estaba vacía. Años después, la familia de Sara se mudó, y nadie sabe qué fue lo que pasó con Yarini. Algunos dicen que se quedó guardada en un baúl, otros que se fue con ellos y que en cada lugar donde vivieron siempre ocurría algo extraño. Lo cierto es que hasta hoy, más de 60 años después, la gente de Jalapa sigue recordando la historia. La muñeca se convirtió en una leyenda urbana, en esas historias que pasan de generación en generación y que todavía ponen a pensar a más de uno. Dicen que es mejor no subestimar el cariño que los niños ponen en sus juguetes, porque nunca se sabe qué puede estar mirando desde esos ojos de trapo. La bruja de Hidalgo. En el estado de Hidalgo, en la región de Sinhuilucan, se cuenta una de las historias más temidas acerca de brujas. Según la tradición, estas mujeres tienen el poder de convertirse en guajolotes cuando la noche es más oscura. Vuelan con una sola pierna y en el cielo se ven como luces que parpadean, buscando a quien devorar. La gente del pueblo siempre temió por los recién nacidos. Por eso acostumbraban a proteger las cunas con cruces de cal, espejos y tijeras en forma de cruz. Eso lo escuché desde niño, porque mi padre me lo contaba como advertencia. Él aseguraba que no todos eran cuentos. Decía que en Sinhuilucán hubo un hombre que descubrió que los rumores sobre su esposa eran ciertos. La gente murmuraba que ella era bruja y que la comida que le enviaba todos los días al trabajo no era normal, que estaba hecha con sangre de criaturas. Mi padre me juraba que aquel hombre dudó de lo que le decían hasta que una noche decidió vigilarla. Aquella noche, el esposo, fingiendo dormir, observó a su mujer desde un escondite. Lo que vio lo horrorizó. Ella arrancó un cabello de su cabellera y lo enredó en su pierna hasta desprenderla del cuerpo. Luego, la dejó a un lado del fogón y comenzó a transformarse. Frente a sus ojos apareció un guajolote deforme que salió volando por la ventana y en el cielo se convirtió en una luz parpadeante. Mi padre siempre bajaba la voz en este punto, como si todavía le diera escalofrío recordarlo. Me decía: el hombre no se quedó de brazos cruzados. En cuanto la bruja salió, tomó la pierna y la arrojó al fuego. La dejó arder hasta que no quedó nada más que cenizas. Entonces esperó, en silencio, el regreso de su esposa. Cuando la madrugada estaba por llegar,
La criatura volvió y recobró su forma humana. Traía sangre consigo, lista para cocinar la fritanga que solía preparar. No pudo dar un paso normal. Su pierna había desaparecido. Desesperada buscó por toda la casa, revisó, escarbó en rincones, hasta que se dio cuenta que su pierna había sido calcinada. El rumor se extendió rápidamente entre los pobladores. Nadie dudó más de lo que era aquella mujer. Esa misma mañana los habitantes de Sinhuilucan se reunieron y decidieron acabar con ella. La llevaron al centro del pueblo, la ataron sobre leña verde y la quemaron viva. El humo espeso y los gritos de la mujer llenaron la plaza hasta que todo terminó. Mi padre siempre concluía con lo mismo. Por eso nadie se fía de las luces que titilan en el cielo. No siempre son estrellas. A veces son las brujas, condenadas a seguir volando, buscando lo que nunca van a encontrar. ¡Wow! ¡Qué leyendas las que te compartí el día de hoy! Recuerdo que el año pasado te compartía la leyenda del charro negro, de la Pascualita y de el vampiro en un cementerio, si no recuerdo mal. Es un capítulo que si no has visitado te recomiendo escuchar. La verdad es que considero que es de mis mejores trabajos y estoy muy orgulloso del rumbo que tomó aquel episodio en su momento. Y me hace reflexionar muy duro que ya haya pasado un año desde aquel episodio. Y creo que este también fue un gran capítulo, una gran secuela de aquel episodio del año pasado. No me queda nada más que agradecerte el haberte quedado hasta acá. No olvides dejar un me gusta si el contenido fue de tu agrado, de compartirlo con algún conocido tuyo y sobre todo, te lo vuelvo a decir, de compartir tu historia. También si conoces alguna leyenda por encimita que gustes yo investigue para un próximo episodio, no te olvides de comentarla para llevar a cabo aquella idea. Yo me despido. Esto fue Espectro Podcast, tu dosis semanal de historias de terror. Yo fui Oscar Morales y nos estamos escuchando la próxima semana. Te quiero mucho. Quiérete tú también. Que estés muy bien.